Que Dios me los bendiga poderosamente en el nombre de Jesucristo el Señor. Bien, entonces vamos a mirar Hechos 13, por favor. Hechos 13. Hechos 13, del 1 al 3. Hechos 13, del 1 al 3. Bien, miren lo que dice ahí. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. El siguiente: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Vamos a hablar con el Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por esta noche. Y pedimos que en tu misericordia nos hables a través de tu santa palabra. Pedimos que tu palabra sea de bendición, de enseñanza, de exhortación y de dirección para nuestras vidas, Padre. Te bendecimos y exaltamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Háblanos, Padre, te lo suplicamos. En el nombre de Jesucristo, amén. Esta enseñanza le puse un nombre como para que no se me olvidara. Dice: la iglesia para los tiempos modernos. ¿Y por qué digo esto? O sea, esta historia ocurrió hace casi 2000 años. En el tiempo del apóstol Pablo, ya los apóstoles más antiguos que estaban con el Señor ya habían comenzado a ir desapareciendo, ya estaban más viejitos. Ya esta era una siguiente generación de apóstoles que estaba comenzando a llegar, una nueva generación de creyentes que se estaban levantando. Y ahí vemos, ellos estaban en una ciudad que era importante, la ciudad de Antioquía. No Antioquia pues papá, no, esa no. Antioquía. Y esa hoy en día está en Turquía, esa ciudad. Esa ciudad ha cobrado importancia a lo largo de los siglos y se requería una iglesia que pudiera dar el nivel para predicar en ese lugar. Amén. Entonces, en esa ciudad Dios levanta una iglesia dinámica, activa, llena de Él. Y vamos a hablar de unas 3 cositas que nos pueden servir para identificar cómo debemos ser nosotros también en medio de una comunidad activa, una comunidad necesitada de Dios. Entonces, ¿qué tenía esta iglesia que podamos nosotros necesitar hoy en día? ¿Sí? ¿Qué tenía? Y mirando estos versículos, vamos al versículo 1, por favor. Lo que esta iglesia tenía eran ministros. Ministros. La palabra ministro tiene su origen en una palabra griega que quiere decir servidores, los que sirven. Entonces, un ministro no es el que manda, no es el rey, ¿sí? Un ministro es el que sirve, ¿sí? Y en la Biblia habla de 5 ministerios. Hoy vemos que tradicionalmente la iglesia cualquier actividad le llama ministerio. Entonces, si hay niños, entonces el ministerio de niños. Que si hay música, el ministerio de música. Sí, cada actividad que tiene la iglesia le llamamos ministerio. Pero bíblicamente solo hay 5 ministerios. O sea, cinco formas de servir
de parte del Señor a la iglesia. Y vamos a mirar Efesios 4, por favor, del 11 al 12. Efesios 4, del 11 al 12. Y dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En el versículo que estábamos leyendo había dos: había profetas y maestros, ¿sí? Entonces aquí hablamos de los 5 ministerios. Y esos ministerios, el versículo 12, por favor, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces estos cinco ministerios fueron constituidos por el Señor para servir a la iglesia, para ayudar a la iglesia a crecer, a ser edificados, no a mandar. Sí, no es que yo soy el apóstol y tengo derecho a que me den un hotel 5 estrellas y a que me traigan en limusina. No, eran los primeros en servir. No, es que yo soy el profeta de Dios y necesito que se me honre. Muchas veces al profeta de Dios la honra era correr, porque si no lo mataban a piedra. El apóstol Pablo fue apedreado infinidad de veces, fue perseguido, fue golpeado. Esa era la honra que recibía el apóstol, ¿sí? El profeta Isaías, la tradición judía dice que fue metido en un tronco y fue aserrado por la mitad. Eso dice la tradición judía. Eso le pasó al profeta. El profeta Jeremías pasó en la cárcel buena parte de su tiempo de ministerio, porque dijo la verdad. O sea, el ser un ministro no es sinónimo de honra humana, es sinónimo de servicio a pesar de las circunstancias. El Señor Jesucristo dijo estas palabras: que el menor, el más pequeño, el siervo de todos, era el más grande. Amén. Y Él mismo nos dio ejemplo, lavando los pies de todos. El que lavaba los pies en una casa era el esclavo de menor valor. Era el esclavo más barato. Había 2 esclavos que eran los más económicos. Eran los que le llevaban las sandalias a su amo y el que le lavaba los pies. O sea, y llevar las sandalias no es llevar las chanclas al papá porque llegó el trabajo, no. Las chanclas hediondas, llenas de estiércol. Digo, téngame las chanclas que voy a lavarme los pies. Y mientras el otro, el esclavo que le lavaba los pies, tenía que lavar esos pies hediondos del amo y de la visita. Y el Señor Jesucristo se colocó a ese nivel. Y a ese nivel Él desea que nos coloquemos, sirviendo a las personas necesitadas, haciéndonos más bajos que ellos. Ese es un ministro. Entonces, las personas que edifican, por ejemplo, conocemos a nuestro hermano Elías. Aquí tenemos a 2 de los hijos, al hermano Elías, que edifica. Y uno no ve a un constructor, a un ingeniero civil de obra, a un arquitecto residente, a un capataz, en fin, uno no los ve limpios, uno los ve taqueados de tierra, de cemento, ¿sí? Untados de fango, de barro, porque están metidos en la obra. Esa es una persona que edifica, uno que ministra. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, uno es ministro no para servirse de los demás o que los demás le sirvan, es para servir a otros. Amén. O sea, el ministro es el siervo de todos. Entonces, en una iglesia relevante, en una iglesia para los tiempos actuales, hay ministros,
Hay personas que están dispuestas a servir. Entonces el profeta es la persona que proclama el mensaje de Dios tal cual está escrito. Vamos al versículo 11, por favor. El apóstol es el que edifica, cimenta las bases de la iglesia. Es el enviado. La palabra apóstol es uno que es enviado. El apóstol es enviado a edificar, a establecer una iglesia. El profeta proclama la palabra de Dios tal cual es. El evangelista proclama el evangelio, las buenas noticias de salvación, es su función. El pastor es el encargado del cuidado de la iglesia. Amén. O sea, el pastor es el que vigila el estado de las ovejas, el que está pendiente de la salud espiritual. Es el que cuida, el que guía, dirige. Esa es su función, cuidado. ¿Y qué le da el pastor? Procura dar buen pasto a las ovejas, o sea, buena palabra. No, les tengo una palabra y una palabra toda rara, entrevesada, que nadie entiende. No, palabra que la persona pueda digerir, comprender. El maestro se encarga de enseñar los principios de la palabra de Dios. Por eso acá en la iglesia tenemos discipuladores que nos enseñan cada punto de la escritura, qué es la salvación, qué es el nuevo nacimiento, a fin de que los que llegan nuevos entiendan. Amén. Esa es la función de los ministros, edificar la iglesia. Entonces una iglesia para los tiempos modernos debe tener ministros, los 5 ministerios. Aquí en este texto, en el texto de Hechos 13:1, vemos que hay reunidos 2. Ahora, otro punto interesante para una iglesia para los tiempos modernos es la búsqueda de Dios. Miremos Hechos 13:2, por favor. Hechos 13:2, vemos ese puntico interesante que caracteriza la iglesia. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando. Ese es un punto, esta es la parte inicial del versículo. Hay una búsqueda de Dios. Si queremos que la iglesia sea relevante, tenemos que buscar al Señor. O sea, tiene que acabarse en una iglesia la pelea del pastor por decirle a los hermanos, por favor, oren. Sí, oren. Aquí no estaba el pastor, estaban los profetas y los maestros orando. O sea, ellos necesitaban buscar un propósito de Dios, buscar el propósito de Dios para algo en particular. Estaban buscando a Dios, dice, ministrando estos al Señor. Ellos estaban dedicados al servicio a Dios y estaban buscándole en ayuno. Aquí tenemos ayuno los sábados. Y la idea de la búsqueda del ayuno es que uno se abstiene de alimento no para aguantar hambre, sino para buscar al Señor sin distracciones. Amén. No estoy pensando en la comida, no estoy pensando en nada, estoy buscando al Señor. Y como el Señor Jesucristo le dijo en la cara al enemigo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor Jesucristo fue al tiempo de ayuno a buscar a su Padre. Y el enemigo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Fuera de aquí. O sea, en el ayuno se busca el propósito de Dios. Y ellos estaban en esa búsqueda del propósito del Señor. Entonces miremos lo que dice, por favor, Hechos 14:23. Hechos 14:23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, la importancia de buscar al Señor, no solamente personalmente, porque el Señor Jesucristo dijo, oremos en lo secreto, sino también como iglesia.
Entonces el apóstol Pablo, ya como apóstol, estaba constituyendo nuevos dirigentes en las iglesias que estaba fundando. Y oró por ellos y estaban buscándolo en ayuno. Hermano, hermana, hay que buscar a Dios en ayuno también, en vigilias. Entonces es algo que usted y yo tenemos que hacer. Y necesitamos despertar en eso. Oración y ayuno. El Señor Jesucristo, refiriéndose a un caso de una persona endemoniada, y los apóstoles le dijeron: Señor, ¿por qué no pudimos sacarlo? Y el Señor Jesús le dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. Oración y ayuno. Pastor, tengo dificultades, no encuentro propósito, ¿qué hago? Hermano, tiene tiempo para orar, tiene tiempo para buscar a Dios en oración, oración y ayuno. Amén. En medio de la oración y el ayuno se establece y se edifica la iglesia. Nos edificamos. Y miren lo que ocurrió. Y vamos al punto 3. Una iglesia para los tiempos modernos tiene enviados. Sí, enviados. Miren lo que dice acá. Versículo en Hechos 13, por favor. Versículo 2, otra vez al versículo 2. Hechos 13, 2. Dice, luego de que ministraron y ayunaron, dice: y dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Porque no solamente la iglesia se edifica a sí misma, sino que envía a otros. Por eso les dije al inicio, la iglesia de Antioquía era una iglesia dinámica. Tenía gente que servía, y pongan cuidado, habían varios apóstoles, varios profetas y varios maestros en ese lugar. Pero solamente el Espíritu de Dios llamó a 2. O sea que el resto se quedó edificando la iglesia. Amén. No dijo: váyanse todos y la iglesia se queda desamparada. Dijo: no. Mandaron a 2, Bernabé y a Saulo. Dice: ¿a dónde los manda? No a lo que Dios quiera, no, dice a la obra, a la obra a la que los he llamado. O sea, ellos ya sabían. Y yo les puedo contar mi caso. Antes de que ocurriera la pandemia, el Señor me dio un sueño, me mostraba un lugar. Yo transitaba por una calle, veía un sitio con ciertas características, y yo preguntaba: ¿qué iglesia es esta? Y seguía mi camino, y le dije a mi pastor Emelio: Pastor Emelio, tuve un sueño, soñé esto. Y él se quedó pensando. Bueno, se quedó pensando él, y llegó el 2020 que llega la pandemia con toda su alegría, ¿no? Qué locura esa pandemia, por Dios. Y tan locura es que el pastor Emelio me dice: ¿usted qué ha pensado de ministerio? Por septiembre del 2020, ¿usted qué ha pensado de ministerio? Yo dije: pues no sé. Digo: es que estamos un pastor para Barranca. ¿Qué? ¿Sí? Y llegué aquí con el pastor Emelio, y cuando vi el lugar de mis sueños. El lugar que había visto en sueños era este. ¿Sí? O sea, por darle una idea de que el Señor no manda a la loca. El Señor primero le habla al enviado. ¿Sí? El Señor le indica qué ha de hacer y luego lo manda. Mire lo que dice el versículo 3, por favor. Entonces, habiendo, otra vez el ayuno, ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Sí? O sea, una iglesia para estos tiempos tiene que tener ministros que sirvan al Señor y le sirvan a la iglesia. Tiene que tener búsqueda de Dios, y tiene que tener personas que esté enviando.
Amén. O sea, la iglesia tiene que tener un ciclo, porque esos enviados van a llegar a otro lugar y van a edificar ancianos, servidores, van a edificar personas que van a continuar con el trabajo, que a su vez continuarán haciéndolo, ¿sí? Esta iglesia se edificó con ese propósito. A mí me contaba un pastor ya antiguo de la iglesia huelellana, el pastor Miguel. El pastor Miguel, yo le preguntaba, él era pastor en Puerto Boyacá y él había sido superintendente de la iglesia huelellana. Yo le preguntaba, pastor, ¿y qué me puede decir de la iglesia de Barranca? Y me dijo, me acuerdo de la iglesia de Barranca que un hermano de Puerto Boyacá, el hermano Tobías, vino a vivir a Barranca y él no se congregó en ninguna parte, se dedicó a predicar el evangelio y a establecer la obra. Y quienes son antiguos aquí saben eso. Se vino en este lugar y en este lugar se levantó un templo en tabla, y aquí en este lugar se predicaba el evangelio y se comenzó a establecer la obra. Y eso hemos procurado hacer hasta el día de hoy, quienes le sucedieron y quienes continuarán después de mí. Amén. Predicar el evangelio. Pero el propósito es que la iglesia entera se vincule. Tiene que haber no solo un pastor, tiene que haber más ministros. Mire cuántos habla la Biblia. 5 ministerios. 5 ministerios que están dinámicamente funcionando para que la iglesia crezca, para que usted y yo crezcamos. Amén. Mire lo que dice Mateo 28:13, por favor. Mateo 28:13. Perdón, 28, 18, perdón. 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Ustedes disculpen, Mateo 28, 18 al 20. Listo. Miren lo que dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mire lo que está diciendo, Él es el Señor de todo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es la gran comisión. Este es el mensaje que el Señor Jesucristo nos dejó antes de partir a la gloria, antes de ir con el Padre. Es el mandato de ir y predicar el evangelio y hacer discípulos. Entonces, la iglesia moderna, la iglesia que tiene que resaltar, la iglesia que tiene que continuar, ¿sí? La iglesia que quiere trascender debe ir y predicar el evangelio. Amén. No solamente ir más allá de las fronteras de la iglesia. No, yo quiero que me manden a la China, pero no quiere predicarle a los chinos que viven al frente de la casa, ¿sí? No, yo quiero que me manden a la India, ¿sí? Y no le predica a los vecinos, no le predica a los compañeros de trabajo, a los compañeros de colegio, no. O sea, es necesario ir a los que tenemos al frente, a los que tenemos al lado. Entonces, una iglesia que quiere ser trascendente, que quiere mantenerse en estos tiempos modernos, debe predicar a todos, debe ir y hacer discípulos. Amén. Amén. Amén o no amén. Ahora, la iglesia para estos tiempos no es una iglesia que está pegada a las tecnologías, ¿sí? Porque dice, no, es que la iglesia moderna anda en las redes sociales. Las usamos, gloria a Dios,
No, que tiene que usar elementos modernos, los usaremos, gloria a Dios, pero es que nuestro fin es ir y predicarle a las personas, a la gente de carne y hueso, ¿sí? No a perfiles ficticios en internet, ¿sí? O sea, usted mira Facebook y todos son felices, ¿sí? De pronto el raro que publique mensajes tristes, pero usted ve que todos en Facebook, todos en Instagram son felices. En Twitter todos son peleones, todos son eruditos, ¿sí? Todos son intelectuales, pero la realidad es que detrás de ese perfil hay personas de carne y hueso, y a esos somos enviados. Amén. Entonces, la iglesia de los tiempos modernos va más allá de ideologías, va más allá de metodologías, va más allá de formas, y se mete con la gente, con las necesidades de las personas. Amén. Que eso es lo que el Señor quiere. La iglesia trasciende más allá de los tiempos hasta que el Señor venga. Entonces, amados, esto es lo que necesitamos. Estas tres cositas, casi nada, ¿cierto? Necesitamos tener ministerios, que Dios levante ministros, siervos, como dice la palabra de Dios, obreros para la mies. Mire, los que vivimos hacia la parte del fondo del barrio, caminamos y vemos que hay unos barrios aquí hacia abajo, o si de pronto vamos para algún trabajo, vemos al lado y lado casas. Esas son personas que no conocen al Señor en su gran mayoría. Y el Señor Jesucristo le decía a los apóstoles: levanten la mirada, los campos ya están listos para la cosecha. Por lo tanto, pidan al Señor de la mies obreros para la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. La mies es la cosecha. Hay mucha cosecha. Usted por donde mire hay gente. Yo quedé aterrado. Iba con un hermano por esta parte de abajo, aquí por Brisas y más allá, y me dijo: venga, lo llevo. Y me llevó a conocer esa cantidad de barrios que hay. Y esa cantidad de barrios es gente, personas que no conocen al Señor. Y por ahí alguien me dijo: pastor, yo estoy en tal barrio, barrios que yo ni conocía que existían en Barranca, ¿sí? Y de pronto usted está en otra ciudad y mira un barrio que no sabe ni que existe. Estuve en Medellín y me di cuenta que han llegado grupos de personas, se han colocado bajo los puentes y han edificado cambuches abajo de los puentes. La gente se ha disgustado por ese desorden, pero esa es gente que necesita el evangelio, ¿sí? Nuestro pastor José y la pastora Adriana están en la base de La Guajira y ellos ofrecieron sus servicios como base misionera para gestionar ayudas, para ayudar a la iglesia, no solamente la iglesia huelellana. Inicialmente no fueron bien recibidos en la parte baja de La Guajira y les dijeron: si quieren hacer algo, váyanse para ese desierto arriba de Maicao, allá por esas tierras, allá. Y uno dice: ¿qué va a haber en esos peladeros? Y allá lo que hay es gente, hombres, mujeres y niños, pero así, y sedientos de la palabra de Dios. Y el pastor José se encontró con un pastor, Wilmer Epineyú, que le predica a más de, yo exagero, más de 10 iglesias en la semana. Y cada una de esas iglesias en una ranchería distinta. Y uno preocupándose por una iglesia. Y el hombre se aterró de ver esa cantidad de gente, esa cantidad de necesidad. ¡Ay! Hermanos, en la base misionera del Amazonas, el pastor Darío y la pastora Adritza
esa cantidad de necesidad que hay. Y donde le cuente, y de pronto no iglesia huelellana, otras congregaciones, esa cantidad de necesidad que hay. Ahora no vayamos tan lejos, vayamos más cerca, al lado suyo, esa cantidad de necesidad que hay. Y esa es la iglesia que necesita llegar allá. Usted y yo somos parte de esa iglesia. Amén. Entonces yo quiero invitarle a que se ponga de pie. Amado hermano, amada hermana, no importa si usted es el más pequeñito que está aquí o la más pequeñita. Sí, allá te vi, la más pequeñita, la más jovencita, o el más abuelo. Bueno, ese honor me lo quedo yo, el más abuelo, que estoy aquí en este momento. No importa. Es necesario que usted se disponga para servir al Señor. ¿Sí? No importa si usted no tiene un cargo en la iglesia, no importa. Hay dos ejemplos, hay varios ejemplos en la Biblia, pero le voy a dar dos. El Gadareno, este hombre que había estado endemoniado, repleto de demonios, apenas fue libre, le dijo al Señor: déjame seguirte. Y el Señor Jesús le dijo: no, devuelva hacia los suyos y hable de las grandes cosas que Dios ha hecho por ti. Y luego está la mujer samaritana, cuando el Señor Jesucristo le dijo lo que ella había hecho, y luego le habla de adoración, le habla del agua viva, y sale esa mujer corriendo a contarle a toda la aldea acerca de un hombre que le había contado todo lo que ella era. ¿No será este el Mesías? Y la gente creyó por la palabra de esa mujer. No importa si usted no tiene cargos en la iglesia, no importa. Lo que importa es dígale al Señor: Señor, aquí estoy para servirte. Guíame a servirte. Guíame, Señor. Hable con Dios en este momento. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias por la vida de cada hermano, cada hermana aquí presente, Señor Dios. Y te ruego, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, que hables al corazón, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. E inquieta en la vida de cada uno. No importa si es la más joven aquí, Señor. No importa si es el más antiguo, Señor. Hoy te rogamos por un pueblo de llamados, de escogidos, Señor, para el ministerio, para servir, Señor, para servirte a ti, Señor, y bendecir y edificar la iglesia, Señor. Oramos, Señor Dios Todopoderoso, para que haya un despertar de búsqueda de tu presencia en nuestras propias vidas y en toda tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, porque nos despiertes al llamado máximo, al llamado, Señor Dios, para tu iglesia en todos los tiempos, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Hoy te rogamos, trae ese despertar, Señor Dios, y te rendimos nuestras vidas a ti en el nombre de Jesús. Hoy oramos, Señor, por cada necesidad que tengan tus hijos, Señor poderoso, necesidad de salud, Señor, necesidad de salvación para los que no te conocen. Padre, necesidad de propósito, de hacer tu voluntad para muchos de los que estamos aquí, Señor, en el nombre de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, despierta cada vida al llamado tuyo, te lo pedimos en el nombre de Jesús, el Señor. Padre, bendecimos tu poderoso nombre. Bendecimos tu poderoso nombre, Señor. Trae un despertar en cada uno de tus siervos en este lugar, Señor. Y todo sea en el nombre glorioso de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Oramos para que nos lleves con vida a nuestros hogares y guíes, Señor Dios, nuestro caminar, nuestro trabajo, nuestro estudio, y todo sea en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén.